Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar abordando los ejemplos de los temas de la elaboración de los diagramas cinemáticos, así como el cálculo de la movilidad de los mecanismos. Como ya habíamos mencionado en un anterior video, para la elaboración de un diagrama cinemático, en el diagrama representativo de nuestro mecanismo se tienen que cumplir ciertos requisitos para poder, a partir de ese diagrama esquemático o representativo, elaborar el diagrama cinemático del movimiento del mecanismo. ¿Qué tenemos que resolver nosotros cuando tenemos representaciones como la que se muestra en el ejemplo número 1, donde nosotros el mecanismo lo tenemos representado en un isométrico donde ya consideramos tres dimensiones, a partir de la cual, según nuestro plano tridimensional, se generan tres dimensiones en este isométrico, donde tendríamos nosotros X, Y y Z respectivamente. Bueno, en estos casos lo que tenemos que hacer es elegir un plano bidimensional a partir del cual nosotros podamos desarrollar un diagrama representativo del mecanismo en dos dimensiones en el cual se visualicen concretamente todos y cada uno de los eslabones que lo conforman y que definen el movimiento total del mecanismo. ¿Qué significa? Pues que todos los eslabones tienen que verse en este diagrama representativo, todos los que están involucrados en el movimiento del mecanismo. En este ejemplo tenemos un mecanismo aplastalatas. Bueno, para poder nosotros resolver y crear el diagrama cinemático, por facilidad de visualización de los eslabones, vamos a elegir en este caso el plano YZ, puesto que en este plano vamos a ver la cara frontal de este mecanismo, de tal manera que vamos a poder observar cómo se mueve el mecanismo y a partir de qué tipo de movimientos puede realizar. A partir de esta representación, vamos a proceder a realizar este diagrama representativo del plano ZY para poder visualizar un poco mejor a lo que nos referimos con esto. Muy bien, esa sería la representación en un plano bidimensional del plano entre los ejes Y y Z de ese isométrico. Nosotros estaríamos observando de esa manera todos y cada uno de los eslabones que influyen en el movimiento del mecanismo. Regresándonos un poco al mecanismo original, a la representación del mecanismo original, nosotros vamos a observar de manera directa que este eslabón de aquí, a pesar de que tiene una unión aparentemente aquí con un rodillo, mientras no lo representen con una unión de perno o alguna otra, no va a influir dentro del movimiento y no es necesario la representación dentro del diagrama cinemático o del diagrama, en este caso esquemático bidimensional. Por ende, vamos a considerar nosotros que todos estos eslabones o todas esas partes del mecanismo son parte de un solo eslabón y el movimiento de este eslabón conformado va a ser solamente de arriba hacia abajo a través de la aplicación de una fuerza en este punto. Aquí es donde se va a aplicar la fuerza o donde se va a aplicar el movimiento para que el mecanismo se mueva por default según las uniones que tengan. Muy importante es que nosotros sepamos identificar todas y cada una de las uniones que tiene este mecanismo. Aparentemente, por la conformación de las uniones del mecanismo, nosotros vamos a saber que con el movimiento de este eslabón, que va a moverse a través de esta unión de perno, va a provocar que al mismo tiempo este elemento de aquí, o este eslabón, se mueva de manera lineal a través de este elemento de aquí, debido a que el movimiento se va a ir aplicando a través de este, va a mover este de acá y va a provocar que este se mueva, pero debido a que está restringido en el movimiento, solamente se va a poder mover de manera lineal a través de este carril que tenemos aquí en este elemento mecánico. Bueno,
En vista de eso, lo que nosotros tenemos que visualizar dentro del diagrama representativo bidimensional que acabamos de resolver es proceder ahora sí con cada uno de los pasos que tenemos que seguir para la elaboración de los diagramas cinemáticos. Habíamos mencionado en el anterior video que el primer paso para resolver el diagrama cinemático de un mecanismo era identificar la bancada. Y al mismo tiempo que identificábamos la bancada, la íbamos a definir como que es el eslabón número 1 del mecanismo. Los eslabones los vamos a ir enumerando o identificando a través de números, como eslabón 1, eslabón 2, 3, 4, etc. El segundo paso que tenemos que cumplir nosotros para proceder a realizar el diagrama cinemático es que en el diagrama esquemático debemos identificar todos los demás eslabones que conforman al mecanismo e irlos enumerando. ¿A partir de qué? A partir de la definición de la bancada. Entonces vas a empezar por el eslabón número 2, 3, 4, 5, la cantidad de eslabones que posea. El tercer paso sería identificar las uniones. Vamos a identificar cada una de las uniones que tiene el mecanismo, ya sea uniones primarias o uniones de orden superior, que como ya sabemos hasta el momento por la teoría que hemos visto en anteriores videos, las uniones primarias se identifican por dos tipos, que sería la unión de perno y la unión prismática, mientras que las uniones de orden superior se clasifican en uniones de leva o uniones de engrane. Esos dos tipos de uniones. El siguiente paso para la elaboración del diagrama cinemático es que una vez que identificamos las demás uniones y las definimos según sean de orden primario o de orden superior y el tipo de unión que sea, sería que vamos a proceder en el paso número 4 a identificar los puntos de interés. ¿Qué es un punto de interés? Un punto de interés sería un punto dentro del mecanismo en el cual nos interesa a nosotros saber cómo se realiza el movimiento. Por lo general se define el punto en el cual se va a aplicar la fuerza o el movimiento para mover el mecanismo. Una vez que tenemos identificado el punto de interés, vamos a proceder a identificar ahora todos los elementos que lo conforman y proceder a elaborar el diagrama cinemático. El paso número 5, que sería la elaboración del diagrama cinemático, en este paso vamos nosotros a ir siguiendo unos subpasos a través de los cuales vamos a ir representando el diagrama cinemático, entre los cuales inicialmente tenemos que representar la bancada, que sería el eslabón número 1. A partir de ese vamos a ir representar los demás, las uniones, los puntos de interés y posteriormente a ir haciendo las intersecciones entre eslabones y puntos de interés dependiendo de el eslabón al que pertenezcan las uniones. Bueno, vamos a proceder a esto. Dijimos que inicialmente vamos a identificar nosotros la bancada. La bancada es un eslabón del mecanismo que se utiliza como referencia del movimiento. La bancada teóricamente no tiene movimiento. Por lo regular dentro de los mecanismos se toma aquel eslabón que aparentemente está fijo a una superficie. En este mecanismo, como es un mecanismo plastalatas, nosotros vamos a saber que este elemento de aquí está fijo a una superficie o aparentemente está fijo a una superficie, por lo cual este elemento de aquí nosotros lo vamos a identificar como la bancada o eslabón 1. Eslabón número 1. El siguiente paso sería identificar el resto de los eslabones, ¿ok? Todos los que influyen dentro del movimiento del mecanismo sería la palanquita donde se va a aplicar la fuerza, este elemento que se une con este elemento de acá, y por último pues ese elemento. Por lo tanto nosotros vamos a tener 1, 2, 3,
y 4 eslabones dentro de este mecanismo. ¿Okay? Sería la bancada, que es la base, el eslabón número 2, que sería la palanquita donde se va a aplicar el movimiento, el eslabón número 3 sería el elemento que une al eslabón número 2 con el eslabón número 4, y por último el eslabón número 4, que es un elemento prismático. Aquí hay que saber identificar cómo se mueve de manera lineal. Cuando vimos la clasificación de los eslabones o de los elementos de sistemas mecánicos o de mecanismos, decía por ahí que los elementos que se mueven de manera lineal son eslabones prismáticos o elementos prismáticos, y por lo tanto la unión entre dos elementos que se muevan al menos uno de ellos de manera lineal va a ser una unión prismática. ¿Okay? Siguiente paso es identificar. Una vez que tenemos los eslabones, vamos a identificar las uniones que tiene el mecanismo. Nosotros por default, cuando tenemos una representación puntual como esta de aquí, vamos a definir que es una unión tipo perno. Por lo tanto, aquí tenemos una unión A, las vamos a identificar por medio de letras mayúsculas las uniones. Aquí tenemos una unión B, en este punto tenemos una unión C, y por último tenemos otro tipo de unión que sería entre el eslabón número 4 y la bancada, que es el eslabón número 1. Entre este y este se hace otra unión, pero en este caso, en este punto, se hace una unión prismática, que también es de orden primario. Por lo tanto, aquí tenemos la unión D. Vamos a poner nuestros datos dentro de alguna sección donde vayamos a resolver el mecanismo. Y hasta este punto nosotros sabemos que tenemos 4 eslabones. Sabemos que tenemos también 4 uniones, de las cuales ya identificamos que 3 de esas uniones son uniones de perno, mientras que la cuarta unión es una unión prismática. Pero es muy importante identificar que a pesar de que tenemos 4 uniones que son entre perno y prismática, no poseemos dentro del mecanismo una unión de orden superior. No tenemos engranes, no tenemos tampoco nosotros levas. Por lo tanto, uniones de orden superior no tenemos, y solamente definimos que las uniones que poseemos en el mecanismo son primarias. 4 uniones primarias. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso para la creación del diagrama cinemático? Identificar el punto de interés. ¿Dónde nos va a interesar nosotros el movimiento del mecanismo? Bien, por default yo voy a sacar que donde voy a aplicar el movimiento del mecanismo va a ser mi punto de interés, que es en esta palanquita como ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, aquí voy a identificar el punto de interés con una variable como esta, x, y, z puede ser. ¿Okay? Entonces ahí se va a encontrar mi punto de interés. Ahora procedemos a realizar ahora sí el diagrama cinemático del mecanismo. Como primer paso para realizar el diagrama cinemático, tenemos que nosotros representar la bancada como un elemento mecánico restringido del movimiento. Un elemento mecánico restringido del movimiento por lo general va a ser algo como esto. Por lo general, ¿ok? Y si posee alguna unión de perno, pues se va a representar de esa manera. Si posee una unión prismática, pues ya veremos después cómo se representan las uniones prismáticas. ¿Okay? En este caso, pues vamos a proceder a dentro de un plano, representar la bancada del mecanismo. En este caso, aproximadamente en un punto yo voy a definir un espacio en el cual voy a representar mi mecanismo, mi diagrama cinemático, y voy a representar la bancada. En este caso, más aproximadamente en el mismo punto en el que se encuentra en el diagrama representativo, represento la bancada. Y como yo sé que la bancada inicialmente posee aquí en este punto una unión de perno, vamos a representarlo de esta manera. ¿Okay? Ahora, yo sé que también la bancada en este punto posee una unión prismática. Aquí vamos a ver cómo se representa un elemento restringido.
de movimiento para una unión prismática. En este caso se va a representar de esta manera. Y de una vez, como sabemos que tenemos una unión prismática, y vamos a representarla. ¿Okay? El siguiente paso es representar todas las uniones del mecanismo. Yo sé que aquí ya está la unión prismática con la bancada, está esta unión de perno, me falta por representar las otras dos uniones, que en este caso son uniones de perno. Una se encuentra aquí y la otra se encuentra aproximadamente en este punto. ¿Okay? Siguiente paso para la elaboración del diagrama cinemático sería ahora representar el punto de interés. En este caso yo lo voy a representar dándole seguimiento aproximadamente aquí. Ese se va a representar solamente con la variable que lo representamos. Ahora vamos a ponerle a cada una de las uniones la letra que le habíamos asignado. Aquí tenemos la unión A, tenemos la unión B, tenemos la unión C, tenemos esta es la B, la de acá tenemos que es la D, A, B, C y la unión D. ¿Okay? Perno, 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 prismática. ¿Okay? Ahora, el siguiente paso es que vamos a realizar las uniones entre los puntos de interés y las uniones. Vamos a unirlos a través de unas líneas rectas. Vamos a unirlos a través de la utilización de unas líneas rectas en referencia al eslabón al que pertenezcan. ¿Cómo sería esto en referencia al eslabón al que pertenezcan? Por ejemplo, regresando un poquito al diagrama representativo de acá, yo sé que en la bancada tengo estas dos uniones, que es la unión prismática de aquí y la unión de perno. Ojo, muy importante, como ya representamos nosotros estos elementos restringidos como la bancada, no es necesario hacer una unión a través de líneas entre las uniones, porque ya representamos que pertenecen a la bancada y por default se entiende que pertenecen a ese eslabón. Entonces en el diagrama cinemático ya no se realiza la unión, porque ya está representado por default. Pero ¿dónde sí vamos a hacer unión? Por ejemplo, en el eslabón número 3 yo sé que tengo estas dos uniones de perno. Bueno, en la unión de perno B, la unión de perno C, tengo que realizar la unión a través de una línea que una esas dos uniones. Yo también conozco que el eslabón número 2 posee estas dos uniones y este punto de interés. Entonces va a haber una unión entre el punto de interés a esta unión y entre el punto de interés a la unión B y aparte entre B y A. Entonces tenemos que realizar esas representaciones. Entonces, yéndonos a la representación de nuestro diagrama cinemático, vamos a proceder nosotros a representar ahora sí esas uniones. Entonces dijimos que entre B y C existe una unión a través del eslabón número 3, por lo tanto realizamos una línea recta entre ellos y ya queda unido. Entre B y A también tenemos una unión, por lo tanto también realizamos la unión a través de la línea recta y ya tenemos representada esa unión. Ahora, entre B y el punto de interés también hay una unión, por lo tanto realizamos la conexión a través de la línea recta. Listo. Y por último tenemos una unión que pertenece al mismo eslabón entre el punto de interés X y la unión de perno A. Por lo tanto, esa la vamos a representar de tal manera que se haga la unión. Yo por conveniencia lo voy a traer y por mejora de representación a través de esta forma de conexión, en la cual no solo es una línea recta, sino es una línea recta que forma una especie de triángulo. Entonces en este caso ya tenemos el diagrama cinemático de nuestro mecanismo, donde se encuentra en este punto el punto de interés del análisis del mecanismo, la unión B, la unión A, la unión C y la unión D, representados respectivamente en su lugar. Ese sería el caso para el diagrama cinemático del mecanismo. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros
calcular la movilidad del mecanismo? Bueno, nosotros sabemos que la movilidad es representada por la siguiente ecuación. Sería movilidad es igual a 3 multiplicando n-1 menos 2 multiplicando a j subíndice p menos j subíndice h, en donde nosotros sabemos que m es la movilidad, n es igual al número de eslabones del mecanismo, jp va a ser representativo de las uniones primarias, mientras que JH va a ser representativo de las uniones de orden superior. Bien, nosotros ya habíamos identificado que en el mecanismo tenemos 4 eslabones y 4 uniones primarias y que no poseemos uniones de orden superior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso va a ser solamente realizar la sustitución de las variables dentro de nuestra fórmula, lo cual sería movilidad es igual a 3 multiplicado por n número de eslabones. Vamos a poner primero los datos. En este caso sabemos que n va a ser igual a 4 eslabones, JP va a ser igual a 4, mientras que JH va a ser igual a 0. No poseemos nosotros ninguna unión de orden superior. Por lo tanto, realizando la sustitución de los valores dentro de la fórmula de la movilidad, tenemos que 3 multiplicado por n-1, 4 menos 1, menos 2 multiplicado por 4, menos 0. En este caso, pues este por default se va a eliminar. 2 por 4 da 8, 4 menos 1 da 3. Por lo tanto, 3 multiplicado por 3 menos 8. Entonces la movilidad va a ser igual a 9 menos 8. Y por último va a ser la movilidad igual a 1. ¿Qué significa? Que nuestro mecanismo va a tener solamente un grado de libertad. Solo necesita de un tipo de movimiento para que todo el mecanismo se mueva. ¿Ok? Y esa sería la solución de nuestro mecanismo. Diagrama cinemático, movilidad. Y pues sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente ejemplo para poder realizar las representaciones correspondientes. Les voy a dejar unos segundos en pantalla el ejemplo para que puedan copiarlo correctamente si así lo gustan, para que puedan resolver los demás ejercicios.